no sé. No, Ya, está. ¿Estamos? Ok, para que me ayuden a compartir el enlace y lo compartan en sus Facebooks y toda la cosa. ¿Sale? Ok, seguimos con el taller de evangelismo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios para que el Señor nos hable y hable a través de mí. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu amor que nos santifica, que nos cubre todas nuestras debilidades y flaquencias, Señor. Te queremos pedir, Padre, que te manifiestes hoy a través del estudio, Señor, que tú nos hables, que sea tu Espíritu, Señor, hablando a través de mí, Señor, enriqueciendo el estudio con toda palabra, con toda sabiduría, Señor, con toda revelación que viene de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No me sale. ¿No sale en vivo? ¿Te llegó a ti, José? A ver. Me llegó la notificación, pero... A ver. ¿Está en vivo? Sí, me parece. Pero déjame checar el video. ¿Lo puedes poner en el grupo? Es que no me sale. Sí. Hello, Nite. ¿Qué tal? Nuevo corte. Ah, es en vivo, cierto. Ok. Déjame lo comparto. Ok. Continuamos con el tema de evangelismo. Hoy nada más faltan 2 sesiones, esta y otra más. Y estuvimos platicando las 2 sesiones anteriores acerca de las técnicas de evangelismo. Cómo podemos, qué herramientas o qué estrategias podemos utilizar para compartir la palabra de Dios, ¿sí? Y la vez pasada terminamos el estudio, terminamos la grabación en vivo y salieron varias pláticas interesantes, entre ellas que uno de ustedes estaba compartiendo el evangelio y un chavo estaba compartiéndolo con el Uber, ¿se acuerdan? Y que le dijo, oye, pero yo creo que Jesús es un gran maestro, un iluminado, pero igual que los otros maestros iluminados de otras religiones. Y es aquí donde tienes que entender muy en claro qué es lo que diferencia a Cristo y a la fe cristiana del resto de las demás religiones, ¿sí? Recuerdo cuando una vez me tocó ir a Suiza a un evento internacional de resolución de conflictos y varias conferencias que iban a dar. Pero era desde el ámbito de vista religioso, metían la Biblia, metían a Dios, metían a la espiritualidad y todo eso. Y era un ambiente pesadamente ecuménico. ¿Qué significa eso? Ecuménico es, todos somos iguales, tú crees, había musulmanes, hinduistas, indios, sí, y todos que somos de la misma, adoramos a Dios, todos somos de lo mismo. Entonces, y recuerdo que me topo a 3 cristianas, así, habían pasado varios días y que me las topo. Y eran cristianas evangélicas, así, fervientes, y toda la cosa. Entonces les digo, ¿dónde han estado? Y me dicen, no, es que no hemos salido de nuestro cuarto. Y yo, ¿por qué? Es que con tanta religión, eso, o sea, tenemos miedo que nos vayan a mover la fe y porque conocimos a varios cristianos que pues nomás que no eran y eran muy ecuménicos y estaban todas temerosas por el exponerse a esos ambientes, ¿sí? Donde te dicen o te das en el coco wash de que todos somos de los mismos e iguales, ¿no? Entonces yo le digo, platicando con ella, les digo, pero si saben qué es lo que tenemos especial en Cristo, no te debe de mover nada. ¿Sí sabes qué nos diferencia la fe cristiana del resto lo que hace diferente la fe cristiana del resto de las religiones? Y están así como que en blanco. Y yo, chin. Ustedes sí saben, ¿verdad, chicos? Aquí damos diezmo. No me salgan con eso. Voy con una... Que es real. ¿Qué es lo que diferencia a la fe cristiana del resto de las religiones? Que tiene evidencias. Tenemos evidencias, ok, pero ¿qué más? Pues bien, Santa Claus era real. ¿Qué era? Para ti Santa Claus era real. Nada, eso que dice que es Según real. yo, que el cristianismo es la única religión, bueno, sí, la única religión que dice que no es que el hombre busque a Dios, sino que Dios busca al hombre. Ok, es la única religión en donde Dios busca el hombre. Ok, todos están reprobados, chicos. Parecía que no tomaron el taller de básicos de cristianismo. Está mal. Entonces, todavía no hacen la conexión. Ok. No lo dice por nombre, pero si lo dices, No adoramos a más Dios, igual que los musulmanes. ¿Qué más? tal vez si lo dices por nombre sí me acuerdo. Sí. Que nuestro fundador resucitó. Nuestro fundador resucitó. Eso es un aspecto clave, sí. Que
No, que tenemos que morir a nosotros mismos. Que tenemos que morir a Que nosotros no mismos. hacemos nuestra propia voluntad. Ajá. Históricamente fiable. Históricamente fiable. Ok, chicos, están reprobados. ¿Aprobados o reprobados? Reprobados. Primera, les voy a dar algunas referencias de lo que nos hace diferente. Yo a estas chicas les di 3 puntos diferentes. ¿Y sabes qué es lo que afectaba o qué era lo que les movía mucho? Que las personas que profesaban todas esas otras religiones eran personas en ese ambiente y todo eso que se veían muy buenas. Sí. Muy. Entonces, ¿cómo les compartes de que se arrepientan de qué? Sí. Te voy a explicar qué es lo que hace la diferencia de esto. Sí. Jesús y la fe cristiana es muy diferente a cualquier otra religión, a cualquier otra fe, porque primero, la Biblia nos enseña que Jesús es el Dios creador de todo, encarnado. ¿Mahoma creó el universo? ¿Buda creó el universo? No. De ahí te pones esas que nosotros adoramos a Jesús como Dios, el creador de todo lo que existe. Y si tú no lo aceptas como tal, dice la Biblia que en tus pecados vas a morir. Sí, es un punto radicalmente opuesto, ¿verdad? ¿Cuál dijiste? ¿Cuál dije? El punto de que la Biblia enseña que Jesús es el Dios creador de todo el universo, de todo lo que hay. Sí, entonces cuando pones eso, oye, cualquier otra religión es lo mismo. No. Estamos hablando de que aquí adoramos al creador encarnado, que es Jesús. ¿Sale? La otra diferencia. El que va a juzgar a todo ser humano es Jesús. ¿Quién va a juzgar a todo ser humano? Jesús. Incluido Buda, Mahoma, Krishna, incluido todos esos. Sí. Le van a dar cuentas, ¿sabes a quién? A Jesús. Sí, estamos viendo la supremacía que maneja eso. Pero no solamente va en la supremacía de que Jesús no es un maestro más, un líder más, sino es el creador de todo. No solo en que es el juez de todos, sino que es el único que ha pagado la condena que puede otorgarte perdón de pecados. ¿Buda murió por ti? ¿Mahoma murió por ti? ¿Pagó el precio de tus pecados? ¿Alguien más ha pagado la condena que merecían tus pecados? No. Sí. Entonces, algo que tiene la fe cristiana es que Jesús es el que tiene el monopolio del perdón. Sí, por eso hay gente que dice, me ha tocado, es en serio, gente que me dice, no sabes qué, es que ya probé el cristianismo y como que no es para mí. Yo, ¿cómo que no es para ti? O sea, la única forma que pudiera decir que no es para ti es porque no tienes pecado. No sé. ¿O no has entendido? ¿Te va a ir directo a otro lado? La otra, sí. Entonces, ¿quién tiene el monopolio del perdón de pecados? Jesús. Claro. También es el único que ha vencido la muerte y puede otorgarte la misma victoria Sobre todo. sobre la muerte. Es decir, que te va a resucitar. ¿Acaso Buda resucitó de la muerte? ¿Acaso Mahoma puede resucitarte? No. ¿Quién tiene el monopolio de la resurrección? No, sobre todo, pues, lo Jesús. ¿Y si te dicen qué prueba tienes de eso, le das la prueba histórica o...? La prueba de que Jesús tiene el poder para resucitarte es porque Él mismo resucitó. Claro. Y la evidencia histórica, si todas las personas que se han metido a estudiar la resurrección de Jesús, ¿sabes qué pasa? Terminan convertidos. Entonces dice, investígale. Sí. Sí. Entonces, el único, y no solamente eso, es el único que puede darte acceso a Dios el Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Acaso Mahoma te limpia del pecado para que puedas acceder a Dios? ¿Buda? ¿Krishna? Nadie. Sí. Son igual que todos nosotros, nomás el Señor. Y también Jesús es el único que puede otorgarte el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, chicos, es el único que te puede ayudar a sentir la plenitud y la llenura y la felicidad, la verdadera felicidad. Amén. Lo único que te puede permitir es sentir el amor de Dios en tu corazón. Sí.
Sin el Espíritu Santo hay un vacío en tu corazón. Y todos los seres humanos tienen ese vacío y son por ese vacío, por naturaleza, por ese vacío son egoístas. Sí. Entonces Él es el único que puede otorgarte el Espíritu Santo. ¿Acaso algún otro puede darte el Espíritu de Dios para que more dentro de ti? Nadie. Entonces cuando tienes eso, tú puedes presentarte y pavonearte ante las demás religiones porque sabes ¿A quién has creído? que tienes algo único, que ofrece algo que ninguna otra religión puede ofrecer. Perdón de pecados, vida eterna, que es resurrección en el cuerpo físico. El Espíritu Santo. Estas tres cosas fue la que les comenté a las chicas. Y cuando les entendió, así como que, órale. Salieron de sus cuartos para poder pasear por las conferencias, ya conscientes de que no había ningún problema, porque sabían que su fe ofrece algo que ninguna otra fe podía ofrecer. ¿Sí? Eso se los comento, chicos, porque cuando hablamos de evangelizar a alguien, tenemos que estar conscientes que cuando evangelizamos a alguien, estamos ofreciéndole algo que sabemos que no tienen. Y hay mucha gente que va a tener religión, que va a tener una apariencia de bondad de religión, pero no tiene lo que se necesita para poder realmente ser una persona, para lo que se requiere para poder vencer su naturaleza pecaminosa y para vencer el pecado en su vida. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el único que puede darte perdón de pecados? Jesús. ¿Quién es el único que puede resucitarte a los muertos? Jesús. ¿Quién es el único que puede darte el Espíritu Santo? Jesús. Con esas tres cosas sabes que la fe cristiana es única y es incomparable. Sí. Digo, y aparte si sabes que Jesús es Dios encarnado y que es el juez de toda la humanidad, pues ya, es un plus ahí extra, ¿sale? Pero entonces cuando compartes el Evangelio, chicos, vimos todas las técnicas la vez pasada, ¿sí? ¿Quién se acuerda de alguna técnica o quién ya empezó a aplicar alguna técnica de evangelismo? Ok, no pregunto ya. Vamos a... Pero vamos varias técnicas, la promoción por escrito, folletos, entrevistas, vimos el usar cosas llamativas para que la gente pregunte, links, compartir links, vimos un montón de estrategias, ¿sí? Invitar a reuniones masivas, etcétera, ¿sí? Pero aquí es donde entramos al tema de hoy, que es el asunto del seguimiento. Este asunto va junto con pegado con el evangelismo, chicos. Sí, y es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está. Ok, porque tu meta... ¿Cuál es la meta de evangelizar a una persona? Que crean en Cristo. Que crean en Cristo como su Salvador. Que se convierta, que tenga vida eterna. Que sea discípulo. Exacto. Ah, estás viendo el enlace. No, eso. No es que hagan una oración, sí. Para muchos así como que, pues quieres aceptar a Jesús y lo guías en la oración, pero no esa no es la meta. Queremos una verdadera conversión y eso estamos hablando que tu meta es que se conviertan en verdaderos discípulos. Esa es la meta, sí. Jesús nos mandó al mundo para ir y hacer, ¿qué? Discípulos. Sí, eso es, ya cuando mencionas eso dices, oh my goodness, o sea, va mucho más allá de darles un mensaje y invitarlos a que acepten a Jesús o que hagan una oración. Es, sí, mucho más. Sí, y es aquí donde, ¿qué es lo que haces cuando le compartes a la persona el evangelio y demás? Entra la situación de que no solamente los dejas así, los abandonas. Sí. Porque cuando hacen una decisión por Cristo es como si nacen de nuevo, literalmente, espiritualmente. Nacen de nuevo y como cualquier recién nacido, necesitan ¿qué? Cuidado. Sí, necesitan cuidados. ¿Qué pasa si dejas a un recién nacido? Si lo dejan sin liberar. Sí, si le dices, ahí está la alacena. Ahí está la alacena. Sí. Y es aquí donde entra la importancia del seguimiento. La Biblia nos enseña a darle seguimiento a las personas que toman una decisión por Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida cristiana no fue diseñada para vivirse solo, aislado de otros creyentes. Al menos que sean en situaciones extremas. Sí.
pero no fue diseñado así. Las luchas y tribulaciones en la vida, chicos, que tu fe te va a traer, va a requerir ayuda. O sea, tu fe como cristiano, o sea, la vida trae problemáticas. Ok, ya eso es por todo el mundo. Pero aparte, tu fe va a traerte más problemáticas. Sí, sabían, ¿verdad? No me dijeron nada. Córtale, chavo, No córtale. venía en el folleto. No venía en el folleto. ¿Va a traerte más problemas? Sí. Y es ahí donde necesitas la ayuda de más personas. 1 Corintios 12, 21, habla de que nos necesitamos como miembros del cuerpo de Cristo. Dice, nos enseña el principio de que necesitas el don, el conocimiento, el testimonio y el ministerio de otros hermanos para poder crecer y mantenerte en la fe. Nada más imagínate. El diseño de Dios es que tu fe, tu salvación, el que te mantengas, va a depender de un cuerpo de creyentes que van a trabajar juntamente contigo. Qué fuerte, ¿no? Es lo que dice 1 Corintios 12, 21. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Hablando de la interdependencia que se da en el cuerpo. ¿Interdependencia para qué? Para poderte mantener en la fe y crecer en la fe. Así de fuerte esto. Sí. Entonces necesitas del don, conocimiento, testimonio y ministerio de otros hermanos, y también necesitas del ministerio, especialmente del ministerio de otros hermanos más maduros que tú. ¿Cómo sabes? La madurez dentro del cuerpo de Cristo no se determina, no se mide por los años que tienes de cristiano. No se mide por eso. Sí. Si voy con un anciano de la iglesia, capaz de que ese anciano es bebito todavía en Cristo. Sí. Se mide, los ancianos, o se miden la madurez, se mide por la disposición a poner en práctica lo que, primero, conocer la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hebreos 5 y 6 habla acerca de eso, de que es por medio de la práctica del conocimiento de Dios que uno crece en madurez, en discernimiento. Fíjate lo que dice Efesios 4, del 11 al 12. Dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y a otros pastores y a otros maestros. Esta multitud de gente, ¿para qué es? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. O sea, toda esta gente es para ayudarte a crecer. Sí, en la fe, y que puedas producir fruto para el Señor. Nada más imagínate. Entonces, por eso la importancia del seguimiento. ¿Sí? Y no solamente porque es necesario para la fe, para mantenerte y crecer en la fe, también el seguimiento es importante porque corrobora o valida tu conversión. ¿Por qué? Tú pudiste haber tomado una decisión por Cristo o haber llevado a una persona que toma una decisión por Cristo y aceptó con gozo la palabra y demás, pero tú no sabes si su conversión es genuina o no. La única forma de saberlo, ¿sabes cómo es? Con el seguimiento. Con el seguimiento. 1 Juan 1:7. La epístola de 1 Juan es una epístola para identificar quién sí y quién no. Es muy, muy fuerte en ese sentido. Pero dice el apóstol Juan que si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. ¿Qué es lo que dice? Que dice que si andas en luz, ¿qué? ¿Vas a tener qué? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Fíjate cómo el efecto de que estás andando en luz es que tienes comunión con otros, y la sangre de Jesús te está limpiando. 1 Juan 2:19 te dice qué pasa cuando no te mantienes en comunión o no, por ejemplo, no te estás congregando. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse, demostraron que no eran parte de nosotros. Fíjate, está hablando de situaciones donde las personas tomaron decisión por Cristo y demás, se empezaron a congregar, y en algún punto ya ni sus luces, ya no regresaron ni por la feria. Sí. ¿Y qué pasó? Salió a relucir que realmente, como dice aquí, dice, salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros.
Es decir, la conversión que ellos habían profesado no fue genuina. Y eso sale a relucir con el seguimiento, chicos. Hechos 14, 21 al 22, por eso dice Pablo que volvieron, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, Pablo y Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe. Tú dirías, oye, si una persona tomó la decisión porque el Señor, si hizo una profesión de fe, pues ya está, no arraigada. No, ellos sabían que tenías que confirmarlos en la fe, así como que asegurarte que estés bien cimentado para que puedas permanecer. Sí. Es algo parecido a la semilla. Brotó, nació, pero eso no significa, o sea, necesita echar raíces. Pablo habla de que uno sembró y otro regó, o sea, se requiere trabajar la semilla, ¿sí? Para que pueda crecer, ¿sí? Entonces, imagínate, ¿qué puedes concluir de una persona que dice, oye, que aceptó a Jesús, hizo la oración contigo, le compartiste, reaccionó bien al mensaje, pero resulta que dándole seguimiento te das cuenta que no se quiere congregar o que ni siquiera toca su Biblia? ¿Qué concluyes? Llegó a la categoría. ¿Mandé? Que todos no son ven, pero no creen. Llegó a la categoría de primo, no es hermano. O sea, no se convirtió en hermano, se convirtió en primo. Sí, o sea, ¿cómo te das cuenta de eso? Por el seguimiento. Sí, lamentablemente así es las cosas. A mí nadie me advirtió nada de eso. Y yo, personas que les compartí, decía, ya se convirtió y toda la cosa, y esperaba que de forma natural amaran al Señor, leían la Biblia, hicieran todo eso. Y me di cuenta que gran parte de las profesiones de fe eran falsas. De hecho, hay una estadística que en las campañas evangelísticas, ¿sabes cuál es el índice de personas que no continúan? Adivínale. Como el 90 y tanto. No. 90 y tantos. 95% de las profesiones de fe son falsas. ¿Pero cómo puedes decir eso? Porque no se congregan, no leen la Biblia, no nada, no aparecen de vuelta. Sí. ¿Por qué hay tantas iglesias con tanta gente? Hay varios libros que mencionan eso. De hecho, es una estadística documentada por varios ministerios. Sí. Sí, de hecho, dicen que es la peor inversión invertir en campaña. O sea, porque el evangelismo debe ser de uno a uno, es el más efectivo. Digo, no se deben dejar de hacer. Mira, si hay iniciativa y voluntad, hagan lo que hagan, pero compartan la palabra. Sí. Hay estrategias más efectivas que otras. Sí. Y si te invitan, pues éntrale. Pero eso es lo que hace el seguimiento. Ayuda a corroborar o validar la conversión. Sí. Confirma su fe o la desconfirma. Si dices, es que esta persona nomás no. Sí. Por eso el apóstol Juan decía, es que esta gente que ya no viene con nosotros, pues que realmente nunca fueron. Qué fuertes palabras, ¿no? Tú dirías, Juan, no digas eso, no conoces el corazón de las personas. Dice, cállate, yo soy apóstol. Así te dirían ahora los apóstoles. Mira, ahorita ves Los nuevos pasa, apóstoles. todo el tiempo se pone la palabra de Dios al pueblo de Israel. ¿Y quién se convirtió? Sí, hombre. Bueno, déjame entonces aclararte con eso de seguimiento, que la falta de seguimiento, chicos, debe ser una excepción, no un patrón a seguir. Sí. Pero ahí estás hablando del seguimiento que nosotros le tenemos que dar a la gente que le compartimos. Exactamente, el seguimiento que le das a la gente que le compartes. A la gente que no le compartes, pues que seguimientos. Sí. Sí. Estamos hablando de que le compartiste, aceptó al Señor y le das entonces seguimiento. Sí. Es cierto, hay excepciones que la Biblia enseña. Sí. ¿Qué ejemplos te vienen a la mente cuando hablamos de excepciones en el seguimiento cuando compartes el Evangelio a alguien? Ejemplos bíblicos. Hay uno muy claro. El de Felipe. Sí, Felipe. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el caso de él? A quien compartió lo de Isaías. No me acuerdo. El etíope. El eunuco etíope. Sí. De la reina de... Oye, le comparte el Evangelio, fue una tarde de administración y bautismos y toda la cosa.
Y luego dice, ¿Y lo dejó ir? no lo dejó ir, el Señor se lo llevó, dice, entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Y sí va a haber casos en donde eso suceda, chicos, pero no, son las excepciones. Hay casos donde, oye, vas estás en la terminal del avión, en la plática y en la sala de espera, compartes a alguien y el Señor te lleva, está llevándote a otro lugar por los compromisos que tienes y demás y no puedes darle seguimiento, ¿sí? Aún así, hoy con la tecnología que tenemos de que hoy hay intercambio de teléfono, WhatsApp o algo, podemos aún a pesar de eso dar seguimiento. Sí, yo recuerdo menciono lo de terminal porque es el ejemplo que me vino, que me acordé. ¿Y qué eso sucede? Sí, puedes estar en cualquier parte y se puede dar, sí, pero en ese episodio estaba esperando el avión en una terminal y recuerdo que tenía un Nuevo Testamento, esos chiquitos, así muy, muy mono, de la nueva versión internacional y estaba así emocionado de que, wow, o sea, cuando estaba de boga apenas esa versión y estaba entendiendo la Biblia como nunca. Entonces, no me acuerdo cómo entablé una conversación con una chica ahí y la chava estaba diciendo, es que no conozco, no tengo, voy a viajar, pero no, porque no le he sentido la vida, no sé por qué estoy aquí, bla, 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 y yo, así como que Dios me envió para hablar contigo. Y le empecé a compartir el evangelio. Acepta al Señor. Y él tenía que irse y le doy la Biblia, sí. Y la chava estaba, y ya se tenía que ir y me dice, pero ¿sabes qué? Ahorita lo que me dices tiene mucho sentido. Tengo una tía que conozco que es cristiana, me voy a poner en contacto con ella, bla, 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 bla. Y fue hola y adiós. Sí. Se chamba la tía. Espero que sea de las buenas, ¿no? Oye, pero así puede suceder. Si no podemos pararnos de que, chin, le comparto o no le comparto. Pues no te puedes parar con que, pues no le puedo dar seguimiento, pues no le comparto. No, comparte. Pero son las excepciones. Siempre que puedas debes de buscar darle seguimiento. Yo lo hice con los médicos que voy a consultar y me sucedió una cosa parecida, pero yo llevaba un Nuevo Testamento nomás en inglés. Pero comenzamos a platicar y yo dije, ¿sabe algo de inglés? Dice, sí. Bueno, me voy a regalar esto. Órale, llévele. Entonces puede ser que tengas encuentros fugaces en aviones, en camiones, no sé, sí, aprovecha eso. Pero el seguimiento, chicos, tú ves que en la Biblia es algo que la Biblia enseña que es algo que se da para mantener y ayudar a perseverar el fruto, esa nueva conversión de los cristianos que están ahí. Por ejemplo, tienes el caso de Pablo con Gálatas, ¿sí? Porque por el seguimiento, chicos, por el seguimiento, el seguimiento que Pablo dio, por ejemplo, a los cristianos, a algunos cristianos de Gálatas que les compartió, los salvó de que se desviaran de la fe. Les compartió y se va Pablo y llega otro grupo que los empieza a desviar de la fe. Y Pablo, la carta de Gálatas es una carta de seguimiento a un trabajo evangelístico que Pablo había hecho en esa congregación, ¿sí? Fíjate lo que dice en Gálatas 4, del 8 al 20. Pablo estaba preocupado por sus conversos. Dice, así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Fíjate, está hablando de que tal vez todo el trabajo que hice para compartirte y llevarte el evangelio. Sí. Dice, amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, los gentiles, libres de esas leyes. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios del mundo, espirituales de este mundo? Perdón, aquí ya lo repetí. Dice, esos falsos maestros están muy ansiosos de ganarse el favor de ustedes, pero sus intenciones no son nada buenas. Lo que quieren hacer es aislarlos de mí para que ustedes se les preste atención a ellos. Estaba defendiendo el fruto, chicos. O sea, los Gálatas ya estaban creyendo otras herejías. Y si no es por el seguimiento oportuno de Pablo, bye a su trabajo. Imagínate el celo que tenía Pablo por la gente a quien le compartía. ¿Sí? Otro caso de Pablo fue el caso de Tesalónica.
Pablo estuvo 3 fines de semana en Tesalónica y les compartió de todo. Vio los asuntos de evangelismo, les compartió el evangelio y vio inmediatamente profecía bíblica. Les habló del anticristo, de la segunda venida, del reino y toda la cosa. Imagínate, en 3 fines de semana. Muy intensivo. No, estuvo... Bueno, Entonces la carta, y es la carta, las cartas de Tesalonicenses son las más escatológicas de Pablo, ¿sí? Y estuvo nada más con ellos 3 fines de semana, no, imagínate, ¿sí? Para los que dicen, no, es que profecía bíblica es para los avanzados. No, Pablo decía, entonces los damos a los que están comenzando porque si no, no aguantan. Sí. Pero fíjate lo que él los deja, los tuvo que abandonar Tesalónica por la persecución que había. Y la persecución no solamente fue contra Pablo y ellos, sino contra la iglesia que se quedó ahí. Y fíjate la actitud de Pablo. En 1 Tesalonicenses 3, del 1 al 5, dice: por último, cuando ya no pudimos soportarlo más, porque estaban siendo tribulados, estaban siendo perseguidos, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera y los alentara en su fe y los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pues ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. Aun cuando estábamos con ustedes, les advertimos que las dificultades pronto llegarían, y así sucedió, como bien saben. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Fíjate, estaba así como que supieron que vino persecución contra ellos y Pablo estaba, ¿habrán aguantado o no? Y estaba tan angustiado que dices que vamos a enviarles a Timoteo para que les anime en la fe. ¿Por qué? Porque sabía que necesitaban seguimiento para mantenerse firmes. Dice, tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Igual que Gálatas. Pablo tenía miedo que el trabajo con Gálatas hubiera sido en vano. Y por eso escribe la carta a Gálatas, para que no se desvíen. Tesalonicenses, sucede lo mismo. Pablo pensó que el trabajo que había hecho con ellos de compartir el evangelio hubiera sido en vano. Y manda a Timoteo para afirmarlos en la fe, para animarlos. ¿Sí? Porque, de hecho, Hechos 14, del 21 al 22, menciona lo que hacía Pablo y Bernabé para animarlos a la gente. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de ser muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo afirmaban a los cristianos? O sea, los exhortaban a que permanecieran en la fe, los afirmaban en la fe y les advertían de lo que estaba por suceder. Sí, en las tribulaciones que iban a vivir. Si te das cuenta, eran ciudades que ya les había compartido ellos, pero para ellos consideraron necesario volver para afirmarlos y establecerlos en la fe. La importancia del seguimiento. ¿Sabes? Yo cuando estaba cuando estaba en la prepa, evangelizamos, chicos, así a lo loco. A todos los que podíamos, se movía, respiraba, le compartíamos el evangelio. Sí. Éramos súper imprudentes. Ya les platiqué los casos donde el rector ahí de la prepa nos habían mandado llamar para eso. Parece que sí. Y habíamos abierto, creo que eran 12 grupos, si mal no recuerdo, de estudio bíblico. ¿12? Se habían abierto, sí. Porque era persona que se convertía, o sea, salía un cristiano y lo poníamos a chambear. Le platicamos inmediatamente lo que hacíamos y lo poníamos a chambear. Entonces habíamos unos que teníamos 3 grupos, otros que tenían 4, otros 2 y así empezaban. Y todos empezaban a compartir, estábamos ahí compartiendo bastante. Y a tal punto que, oye, los cristianos sabían que si sabíamos que tú eres cristiano, te íbamos a poner a chambear, ¿sí? Recuerdo que una vez, ¿sí? ¿Alguien conoce la prepa Tec de aquí de Garzada? Bueno, la biblioteca tiene 2 niveles, ¿sí? Y tiene 2 escaleras para el segundo nivel. Entonces, había un amigo que se llamaba Chucho, entonces, a lo mejor si me ve ahí le mando saludos. Lo voy a ventanear. Oye, Chucho me vio, estaba en la parte de arriba y se agacha.
Sí, porque tenía la bardita. Estaba así agachado, caminando así raro. Y yo estaba detrás de él, viendo así que estaba caminando medio raro. Sí, él no se había dado cuenta de que yo me había subido por el otro lado, por la otra escalera. Y le digo, ¿qué onda, Chucho? ¿Te sientes mal? Y dice, ay, ya me pescaste. Y yo, ¿qué, te estabas cuidando de alguien? Y dice, sí. Y yo, ¿de quién? Y yo, sí, bien inocente. De ti. Y yo, ¿por qué de mí? Me vas a poner a evangelizar y no quiero evangelizar. Qué bárbaro. Entonces, ya sí se te esconden personas, cuidado, chicos. Ya te sacamos. Entonces habíamos evangelizado a un montón de personas, había un montón de nuevos conversos y demás, gente que había aceptado al Señor. Y le estábamos invitando a los estudios y estábamos dando seguimiento, los invitamos a la iglesia y demás. Y me tocó, después de un año, graduarme. Y el Señor tuve la oportunidad de irme un año fuera a Estados Unidos. Entonces yo le pasé la estafeta a la siguiente persona, sí. Al siguiente estudiante. Y él iba a coordinar, darle seguimiento a todo lo que habíamos hecho y demás. Oye, llego yo después de un año y ¿sabes qué me encontré? Ya no había. Con nada. Sí. No había nada. Todas las personas a las cuales habíamos evangelizado, ni una sola sobrevivió. Todas, bye. Y el grupo, y los estudios y todo, bye. Sí. Sí. ¿Y permanecieron las personas ahí o no? Algunas permanecieron ahí en la prepa, pero así. Y otras, pues, se supone que estaban encarriladas a ir a la iglesia, dejaron de ir, no les importó. O sea, personas que habían hecho profesión de fe, personas que estaban, según esto, creciendo al Señor. Sí. Y luego, más porque te das cuenta que los invitaste a hacer una mera oración y no les explicaste exactamente todo lo que conllevaba seguir a Cristo. Sí, no les explicaste que tenían que ser discipuladas. Entonces yo recuerdo la situación tan awkward, sí, porque me llegué a topar uno o dos años después, recientemente después de vernos graduado en la prepa. Y era como que era de compartir el evangelio y ya no tienes nada ya no sigues a Jesús, ya no lees la Biblia, ya no te congregas, ya nada. Y era una situación, ¿cómo retoco contigo la temática? ¿Cómo te reevangelizo? Sí, una situación muy compleja. Sí, claro, se puede, nada más que muy raro. Sí, lo hace más complejo porque es como que ambos sentirnos incómodos de que se supone que te compartí y es como la persona como él esperaba que siguiera, no estoy siguiendo. O sea, lo hace muy complejo, sí. ¿Sabes cuál es la estrategia que hacía Pablo y que hacían los apóstoles para darle seguimiento a los cristianos? ¿Qué hacían? Lo que hacía Pablo, lo que hacía Felipe. Para darle seguimiento a los nuevos conversos. Establecían líderes, ¿no? Formaban iglesias. Establecían congregaciones para darle seguimiento. Ellos sabían que una persona que no se congregaba iba a enfriarse, iba a dejar de seguir a Cristo. Entonces lo que ellos hacían es que establecían congregaciones. Ellos no hacían conversos, hacían discípulos. Les explicaban que tenían que continuar en la doctrina y en la fe y caminando con el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos 14:21 dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, fíjate, les llamaban como discípulos. ¿Sí? Porque si saben qué es un discípulo, es alguien a quien decide entrar en un proceso de enseñanza por parte de alguien que tiene mayor conocimiento. Entonces ellos anunciaban las buenas noticias y era con el fin de ir y hacer discípulos, tal como Jesús nos lo enseñaba. Dice, después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, ellos no solamente anunciaban las buenas nuevas, hacían discípulos. Y no solamente hacían discípulos, ¿sabes qué hacían? Nombraban líderes entre los nuevos conversos, imagínate. Así como que un montón de que se convirtió y tú vas a pastorear la iglesia.
Dice Hechos 14:23, en cada iglesia nombraron ancianos con oración y ayuno y luego se encomendaron al Señor a quien habían creído. Imagínate, la estrategia que tenían era, ok, los hacían discípulos y los encarrilaban a que se congregaran bajo el cuidado de un líder o de los ancianos que ellos nombraban. ¿Sí? Y no solamente hacían eso, sino que también les ayudaban a estructurar las reuniones. 1 Corintios 14, por ejemplo, hablaba de, oye, ¿qué sucede cuando se reúnen? Dice, uno tiene enseñanza, otro tiene revelación, otro tiene mensaje en lenguas, otro tiene interpretación. Dice, todo se haga para la revelación. Y empieza a poner las reglas de que, oye, los profetas hablen uno y uno, los que hablan lenguas no hablan sino de interpretación. Y ayudaban a estructurar eso. Y si te das cuenta, para que Pablo lo haya tenido que hacer en Corintios por carta, es porque no había ni siquiera tiempo para hacerlo en persona. Así de... El tipo quería evangelizar a todo el mundo para que Cristo viniera pronto. Sí, ya señor, ya terminamos. ¿Qué onda? Qué fuerte, ¿no? Estructuraban las reuniones y las capacitaciones, chicos, eran muy intensas. Muy intensas. Dice Pablo en Hechos 20:27 a los ancianos de Éfeso, dice, porque dice, no me he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. O sea, no solamente les hablaba el Evangelio, ¿les hablaba qué? Todo el consejo de Dios. Y algo que vas a encontrar en las epístolas de Pablo es que habla asuntos matrimoniales, asuntos para los jóvenes, asuntos para las ancianas, o sea, órale, con todos y con todas las cuestiones, cómo se deben de comportar los esclavos, los casados, los hijos, o sea, le topía a todos, ¿sí? ¿Y sabes cuánto tiempo estuvo? Dices, oye, para que Pablo haya enseñado todo el consejo de Dios, imagínate cuántas temáticas no habrá tocado durante ese tiempo que estuvo en la iglesia de Éfeso. Y le pregunta, ¿cuánto tiempo estuvo en Éfeso? ¿Alguien sabe? Un año. Estuvo 3 años y medio en Éfeso. Es mucho. 3 años y medio. Sí. Nosotros en Minas tenemos un discipulado que ¿sabes cuánto dura? 3 años y medio. Sí. Bueno, ya lo extendimos, otra vez un poquito más, pero imagínate, Pablo sabiendo, yo te los tengo, o sea, Pablo iba con la mira de, te voy a entrenar para que tú vayas a lo demás y va a ser intensivo. A veces era tan intensivo que se quedaba predicando hasta altas horas de la noche y era desvelarte y algunos caían muertos. Sí. Literal. Uno. Pues ¿cuántos querías? Sí. Y no paraba con eso, les daba seguimiento. Les daba seguimiento por carta. Todas las epístolas de Pablo son cartas de seguimiento a los creyentes. Imagínate. Dice, por ejemplo, Colosenses 4:16. Una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, la de Colosenses, y que se lea también en la iglesia de la Odisea. Y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Fíjate, o sea, aprovechaba los recursos. Tal vez no había video pero la carta, órale, ¿sabes qué? Esta carta, tenía la carta unas 100 reproducciones. Sí, órale, se la mandas a la siguiente y la otra te la manda para ti, órale. Y así, por eso el Nuevo Testamento, chicos, es de los libros escritos, de los manuscritos antiguos, es el que más copias tiene porque se reproducían las cartas porque se distribuían para todas las iglesias. O sea, Pablo te escribo a ti, Panchito, para que tú, Juanito, me pongas atención también, ¿sí? Entonces lo hacía por carta de seguimiento y también lo hacía en persona. Por ejemplo, en Hechos 15:36 dice, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Órale, no solamente en carta, vamos a darle seguimiento presencial, vamos a caerles. Y Pablo así como que, Bernabé, caerles de sorpresa. Pues sí, Pablo, no hay teléfono. ¿Te imaginas? Por ese seguimiento, chicos, algo que debemos hacer es, cuando compartes a una persona, no solamente es compartirle a la persona el evangelio, es también venderle el discipulado. El discipulado. Venderle la idea de que comience un proceso de discipulado. Sí.
Fíjate cómo Jesús abordó. Aquí. Sobre aquí. ¿Cómo abordó Jesús a los que creyeron en Él? No lean todo lo demás, que nomás lo arriba. En Hechos 8, del 31 al 32, dice que Jesús, fíjate lo que dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, ¿a quién se dirigió? A los que creyeron. A los judíos que habían hecho una profesión de fe en Él. ¿Sí? Fíjate cómo le dice Jesús. Le dice, si se mantienen fieles en mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Fíjate que aquí les dijo a los que recién hicieron su profesión por Él, dice, ok chicos, comenzamos un proceso de discipulado. Deben de mantenerse fieles en mis enseñanzas y ser realmente mis discípulos. Sí. Y esa es la condición para que puedas experimentar la libertad que yo prometo. Órale. Sí. En otras palabras, tu conversión es genuina si te mantienes fiel a las enseñanzas de Jesús, es decir, si eres un discípulo. Y en este caso, esa propuesta de seguimiento, ese seguimiento que Jesús quería darles a los que habían hecho una profesión de fe en Él. No se imagínate, o sea, ya hicieron una profesión de fe, ok chicos, vamos a comenzar un proceso de discipulado donde van a tener que ser enseñados por mí y mantenerse fieles a mis enseñanzas. Les hizo eso y ¿sabes qué pasó? Respingaron. Y resulta que dijeron, siempre no. Y Jesús ya lo sabía. Fíjate lo que dice a estos mismas personas que, porque se empezaron a ofender, Jesús le dijo que van a ser libres si empiezan ese proceso de discipulado. Y ellos, nosotros no somos esclavos de nadie. Y Jesús, claro que lo son esclavos del pecado. Sí. Sí, nosotros no somos hijos de... Y empezaron a discutir ahí y Jesús termina diciéndoles, si Dios fuera su Padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Tómala. O sea, Predicas eso ahorita, se vacían las iglesias. lo dice, el que es de Dios, escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Esto se lo está diciendo a quienes hicieron esta profesión de fe. ¿Qué fue lo que hizo? El seguimiento, el Jesús invitarlos a un discipulado hizo que saliera a la luz que realmente nada que ver, que su decisión había sido fake. Qué fuerte, ¿no? Y Jesús termina diciéndoles, ok chicos, ustedes son hijos del diablo. Sí. ¿Por qué? Porque si realmente te arrepentiste y Jesús ahora es tu Señor, entonces lo vas a demostrar. ¿Sabes qué predicaba Pablo? Hechos 26:20. Dice, a todos, fíjate la predicación de Pablo, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Yo ya me arrepentí de aceptar a Jesús. Show me. Pablo les decía, muéstrame. Sí. Muéstrame. Es que yo quiero seguir a Jesús y toda la cosa, pero la verdad es que ni me interesa leer la Biblia ni conocer su voluntad. Ok. Sí. Por eso tienes que explicarles qué es lo que realmente va a implicar tu decisión por Cristo. Acuérdate, la salvación es gratis. Te regalan el perrito. Sí. Pero tienes que explicarles, ¿sabes que el perrito se alimenta? Se limpia sus quequitas. Va a implicar trabajito. Sí. Ay, no, pues no, así no me gusta. Toma tu perrito de vuelta. Y muchos te lo regresan. En serio, le empiezas a hablar de explicaciones, lo que implica tu salvación, el aceptar al Señor. ¿Qué va a implicar? Ya sabes dónde, aguárdate que les explicas lo que va a implicar que acepten a Jesús. Oye, necesitas apartar un tiempo diario para leer su palabra y orar. Acuérdate que pasaste de una persona que no le interesaba conocer la voluntad de Dios ni seguirla, a una persona que quiere conocer la voluntad de Dios y quiere someterse a su voluntad. Esto va a implicar
el que te apartes un tiempo diario para leer su palabra y orar. Sí, pasajes, aquí están. Ya eso ya hemos comentado. Oye, que va a implicar también que empieces a obedecer sus mandamientos. Si Jesús es ahora tu Señor, tienes que obedecer sus mandamientos. Por eso, lo que vas leyendo en el Nuevo Testamento tienes que empezar a obedecer. ¿Sí? Va a implicar que, oye, uno de los siguientes pasos es que tienes que bautizarte. ¿Sí? Lo otro es que tienes que congregarte con otros creyentes que desean hacer la voluntad de Dios para animarse mutuamente en la fe. No, no me gusta congregarme. De hecho, me he topado con personas cuando les digo, oye, es que tienes que ya aceptaste al Señor, tienes que buscar al Señor diariamente. Luego me dice la señora, dice, ay, pues voy a intentar buscarlo, a ver si por lo menos 1 o 2 veces por semana. Yo no, estoy diciendo todos los días. Tú eres candidata para la gran tribulación. Tú eres... Sí, así como que yo creo... La señora. Sí, como que, bueno, creo que venimos por ti en la segunda tanda. Sí. Oye, va a implicar que te necesitas congregarte con otros creyentes para que desean hacer la voluntad de Dios, para animarse. Y también va a implicar que estés dispuesto a comenzar un proceso de discipulado, ser enseñado, pastoreado. Eso es ser discipulado. Oye, no me interesa. Pues no te interesa. La salvación es gratis, chicos. Pero no te interesa, así como el ejemplo del perrito, no te interesa darle de comer, no te interesa mantenerlo, no te interesa. Pues entonces no te interesa recibir este regalo de salvación. Sí. Se te escapa el perrito. O se muere de hambre. Claro. ¿Sí me explico? Entonces cuando, ¿qué haces? Les vendes discipulado, les muestras lo que va a implicar. Y ahí muchas veces con solamente explicarle cuál es el siguiente paso después de aceptar a Jesús, salta la liebre. Dices, pues no. Pero tienes que decirle lo que implica. ¿Tú crees que Pablo así como que decía, nombraba líderes o ancianos a los que en las iglesias a donde compartía, a los cristianos que compartía, y no les decía, chicos, se tienen que reunir cada semana y van a estar a cargo de él? No, más así como que los dejaba a la deriva, no les explicaba cuáles son las reglas del juego. Oye, es que me metía horas, días enteros con ellos. La ventaja de estar soltero, chicos. Y de que no había internet. No había internet, no había muchas distracciones. No había plazas. No había plazas comerciales, no había películas, no había Facebook. Sí, ahorita la tenemos más complicada, sí. Pero cuando empiezas a hablar las implicaciones de lo que conlleva aceptar la salvación, con eso, primero ya le estás diciendo a la gente, te voy a dar seguimiento en esto. Sí, ya sabes lo que va a implicar. Y ahí te das cuenta si realmente su conversión es genuina o no. Sí, y tú tienes que hacerle ver. La única forma en que vas a poder estar seguro que tú eres salvo es mostrando o viendo en tus frutos, en tus hechos, que estás haciendo cambios. Sí. Pablo, 1 Juan habla acerca mucho de eso. Por eso Pablo decía, demuestren su arrepentimiento, su conversión. Demostrando sus obras de arrepentimiento. Sí. Ok, ¿qué hago si se convirtió? Ok, la persona aceptó a Jesús. ¡Wow! ¡Genial! Es un milagro. Hasta llegar a este punto es un milagro. Bueno, no lo dejes en el aire. Ofrécele un plan de acción. Sí. Ofrécele, oye, que comenzar un discipulado. Oye, vamos a comenzar a reunirnos. O, ¿sabes qué? Te voy a dar las primeras... Ahorita tenemos la ventaja de que está mucho publicado en YouTube. Hay mucho material que puedes tú mandarle por video, por audio y demás. O invitarlo a reunirse, ¿sí? Empezar un estudio con él y tú dárselo. Una de las mejores formas en que tú creces es ayudando a crecer a otros, chicos. Claro. Sí. De hecho, hay una persona de la iglesia que dice que no fue sino hasta que agarró el compromiso de enseñar a otros que él empezó a crecer. Porque llega un punto en tu fe cristiana donde te estancas a menos que empieces a tomar responsabilidades por otras personas y empezar a enseñar a otros. ¿Sí? Si estás siempre en el plan de recibir y recibir, hay un crecimiento limitado. Porque
Todos nos ha pasado eso. Cuando queremos dar alguna clase de algo, tú aprendes para enseñar y es diferente la retención y es diferente lo que haces. ¿Sí? Te metes a detalle. Sí. Punto de que chavos de la iglesia que empezaron a darles el discipulado, recuerdo que, no me acuerdo si fue de mente renovada o qué taller, me dicen después de 2 años de que lo dimos. Dice, Chuy, por fin le entendí lo que dijiste. Y yo, ¿cómo que por fin? Eso fue hace 2 años. Pero no te entendí a ti. Pero no es sino hasta que lo asimiles para poderlo impartir que empiezas a saber todo lo que implica todo eso, ¿sí? Entonces, oye, empieza un estudio, ¿sí? Consíguele una iglesia donde congregarse. Oye, con lo del estudio me refiero a, puedes enviarles videos o podcasts o comenzar un estudio en su casa con su familia, ¿sí? Para discipulado. Y consíguele una iglesia en donde congregarse, ¿sí? Puedes mandarle, oye, que la persona se fue, oye, no tienes contacto con ella. Tienes la ventaja de que podemos seguir en contacto y mandar estudios y toda la cosa, ¿sí? Y puedes hacer las llamadas y visitas de seguimiento. Tal vez tú no seas como Pablo que o sea, tiene que ir en persona, viajar a otro continente para eso, pero puedes hacer seguimiento por llamada y demás, ¿sí? Hubo situaciones en las que el seguimiento, la distancia lo complica mucho, ¿sí? Recuerdo una vez en un viaje que tuve, de hecho en ese viaje que les dije que estaba en Suiza con este movimiento ecuménico, pude compartirle a una chica, y la chica tomó una decisión por Cristo, estaba súper emocionada porque había encontrado a Jesús, incluso comenzamos algo de sanidad emocional, perdonó a su papá, empezaba a leer la Biblia y todo, y ¡wow! ¡Qué brutal! Pero luego llega la situación de la problemática de que va a regresar a casa. Y ella vivía o vive, no sé si todavía vive ahí, en Suecia. Dices, ¿cómo consigo una iglesia en Suecia? Y el internet estaba así como que incipiente, o sea, estaba complicado el dar el seguimiento. Entonces ahí me tienes buscando, le conseguí una iglesia y era como, ¿cómo contactas a otras personas en otro idioma que no es el inglés y que tú no sabes? ¿Cómo consigues el pastor para que o sea, fue muy complicado eso. Total, le conseguí la iglesia, el animal que fuera. Luego ella, por otras situaciones, tuvo que cambiar su correo electrónico y demás, y total complicó todo ese asunto. Sí. Entonces la distancia sí complica eso, pero que no quede de ti el ayudarle a que la gente continúe. Sí. Oye, ¿y si la persona no responde al seguimiento? Va a haber situaciones en las que no van a responder. Y tienes que estar consciente de eso. Si no responde, nada más adviértele de su condición. Es un punto que tienes que darles. Es que, oye, tienes que mantenerte firme en la fe. Sí. No se trata que hagas solamente una oración. Se trata de que empieces a seguir los mandamientos de Jesús. De que empieces este proceso de discipulado. Sí. Y platícatele todo lo que implica. ¿Sí? El que tiene que empezar a congregarse, que tiene... Esta es la voluntad de Dios. Y quieres ser la voluntad de Dios, su voluntad es que te congregues, que leas la Biblia, que empieces un proceso de discipulado. Hazle ver con claridad, adviértele, ¿sí? Hay personas que les compartes y demás, y se empiezan a desviar, no por su interés, no por su falta de interés de Dios, sino porque son enseñados empiezan a ser adoctrinados por otras sectas o otras religiones, ¿sí? Pero finalmente se cumple lo de Mateo, de que una parte de la semilla cae en las piedras y el sol, los pájaros se la comen. Vas a vivir la misma experiencia del sembrador, que la semilla que cae en piedras, otros en poca tierra, otros entre espinos y uno que otro en la buena tierra, ¿sí? Y estamos hablando de la opción de la que cayó entre piedras, donde había poca roca, donde había poca tierra. Está hablando de personas que hacían profesión de fe, que reciben la palabra con gozo. Las que caen en espinos también, pero que no fueron conversiones genuinas. No, imagínate. Entonces, ¿qué haces? Oye, adviértele su condición. Puedes reevangelizarlo. Gálatas, por ejemplo, Pablo le escribe la carta de Gálatas a los de Gálatas, lo está reevangelizando porque estaban desviándose. Y les amenaza de que si aceptan la doctrina que están recibiendo de esos falsos maestros,
se caen de la gracia y se desconectan de Cristo. Así de fuerte le estaba diciendo eso. Tú puedes evangelizarlos, hacerles ver con claridad lo que implicaba. Recuerdo una vez compartimos el evangelio a unas personas, y luego dando el seguimiento, dice, no, pues ya, una persona ya me invitó a la iglesia y ya voy a ir. Yo, qué padre, ¿qué le hice es? Voy a ir a una de las reuniones de los testigos de Jehová yo. Y estaba apuntado a ir y que tuve que explicarles y encauzarles a que, obviamente, cómo conseguir una iglesia bíblica y demás. Y hay veces, chicos, en donde tú haces todo el esfuerzo, los invitas, estás detrás de ellos, animándolos y crezcan en la fe y demás, y nomás no reaccionan. Nomás, por más que seguimiento que le das, déjame decirte esto, tu seguimiento va a ser inefectivo si no hay una genuina conversión. Si hay genuina conversión, tu seguimiento va a dar fruto. Si no, no va a fluir. Tú puedes darle seguimiento a la persona, todo lo que tú quieras, pero si no hay una genuina conversión, como no hay un deseo, si no hay un arrepentimiento genuino, no va a producir fruto. ¿Y qué haces en esos casos? ¿Los puedes dejar en paz? Sí. No responde, déjalo en paz, que el Señor, a lo mejor en su tiempo, más adelante, el Señor lo vaya a traer. Acuérdate de lo que 1 Juan 2:19 dice. Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Sí. Oye, tú te puedes superanimar de que la persona que le compartiste ya fue contigo a la iglesia. 1, 2, y ya no va. Lo animas, va, y nomás ya no se aparece, ya no ve. Hay gente aquí que ha venido, chicos, que ya no viene. Y ya no se congrega en ninguna otra parte. Ni estudios, ni nada. ¿Sí? Y los animamos, les escribimos y toda la cosa, y nomás nada. ¿Sí? Y dices, ¿qué pasa? Pues la verdad, no hubo una genuina conversión. Y no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Sí, no hay mucho que se pueda hacer, más que dejarlos en paz. Y es aquí donde tienes que considerar algunas problemas. Meternos en oración, ¿no? Sí. Ahí es donde los pasas los catapicias a la sección de oración. De hecho, en el muro de oración que tenemos en la casa, tenemos a las personas que están inconversas y luego al siguiente nivel, que es hábitos básicos. Sí. Hábitos básicos son donde que empieza su tiempo devocional, se congrega, quiere conocer la voluntad de Dios y demás. Y cuando no avanza en ese punto, hay gente que no arranca. Lo regresamos al siguiente nivel, al nivel anterior, sí, porque no tuvieron una genuina conversión, sí. Pero no dejamos de orar por ellos. Tienes que considerar algunas problemáticas cuando compartes esto, en esta situación de seguimiento. En tu esfuerzo evangelístico, ¿a cuántas personas no les has dado seguimiento? Muchas, porque a veces... ¿Cuántos bebés espirituales has dejado huérfanos? Heavy, ¿no? Así cuando piensas, sí. ¿Cuántos no están ya muertos por la falta de seguimiento? Muertos espiritualmente. ¿Sabes? Yo me he topado con cristianos que han claudicado la fe, que avanzaron y demás, pero las problemáticas que se enfrentaron, como no tenían el conocimiento, no pasaban la prueba y abortaron la fe. Pero no fue un asunto de que no querían, de desánimo, es porque no hubo nadie que les diera seguimiento, que les enseñara cómo vencer la dificultad que estaban viviendo. Es triste ver eso. O sea, que una persona, que no haya nadie con madurez para ayudarlo en su crecimiento. Por ejemplo, mira tú, a veces uno se encuentra personas casuales, ¿verdad?
y que tú sabes que no les vas a dar seguimiento, pero les das orientación. Exactamente. ¿Verdad? Si tienes un folleto, lo primero que le das y decirle, mira, no sé si tengas una Biblia, pero búscate, ve, congrégate. Esas personas de encuentros casuales, exactamente, a esos hay que darles, hay que encauzarles, darles instrucción de lo que deben hacer. Pero ahorita, ya con la tecnología que hay y todo eso, oye, dame tu teléfono, sí. Déjame darte material, déjame... o sea, ya las cosas para nosotros, como cuando compartimos, son cada vez menores. Antes era complicado, sí. Ahorita ya cada vez menos. Y es ahí donde te empiezas también a pensar, oye, en una campaña evangelística que vayas a hacer, ¿qué estrategia de seguimiento se puede implementar? Porque el evangelismo no solamente es llevar el evangelio, es cómo le damos seguimiento a esa gente. Sí. Cuando estábamos en prepa, teníamos un proyecto de hacer una red de iglesias, de locales, para compartirlas y mandarlos a alguna iglesia. Sí. Pero la verdad es que entre nosotros los cristianos somos tan desorganizados. Estamos tan... sí, desorganizados, que nomás ese tipo de esfuerzos se requiere mucho liderazgo y mucha organización por parte de alguien. En ese entonces lo dejamos a la mitad, sí, pero teníamos que localizar las iglesias y demás, y luego checar qué iglesia era buena, porque hay de iglesias a iglesias, obviamente, sí. Entonces era algo complejo en eso, pero no podemos dejarlo así a la deriva. Y cuando se hacen campañas evangelísticas así masivas, se tiene que pensar en ese seguimiento que se tiene que dar, sí. Porque ¿qué pasaría si nos lanzamos, evangelizamos y fallamos en dar el seguimiento? Se pierde. Sí. Y el seguimiento es la parte de la mayor chamba. ¿Alguien aquí ha ido así a campañas evangelísticas y salen con un montón de teléfonos y contactos y personas? Una vez fuimos con los de la iglesia a Fundidora, así con la pancarta necesitas oración, déjanos orar por ti. Y la gente se acercaba, órale. Y nombres, salimos en una hora, yo salí con unos 50 personas así, seguimiento, teléfono y toda la cosa. Pero, ahorita le chamba darle seguimiento. Sí. Obviamente todavía no había WhatsApp, yo no usaba WhatsApp en ese entonces, pero ahorita con WhatsApp y esas herramientas es fácil, oye, mandarles predicaciones, mandarles información y todo eso. Entonces ya las excusas son cada vez menores. O ya no podemos dar cualquier tipo de excusa. Pero el seguimiento es crucial en todo esto. Sí. Sí. Entonces, con esto terminamos para esta sesión, pero si te das cuenta, esa es la parte complicada del evangelismo. Compartir, fácil. Sí, órale, te comparto, acepta al Señor y toda la cosa. Lidiar con el trabajo de crianza, de darle seguimiento, de empujar y animar en la fe. Bueno. Eso es lo heavy. Sí. Y todos somos llamados a eso. Hay gente que dice, no, pues se lo delego al pastor. El pastor tiene una responsabilidad. Pero también hay lo que se conoce como un pastoreo corporal que todos damos, donde todos nos animamos mutuamente a la fe, sí. Porque acuérdate, el principio, la vida cristiana no está diseñada para vivirse solo. Necesitas de otros miembros del cuerpo de Cristo. Y necesitamos tu contribución en eso. Hay gente que literal los comparte el evangelio y los deja solos. Y tal vez tú conozcas a alguien así. Adopta a algún hermano, bro. Sí, oye, pues que llegó a la iglesia, es medio solito, nadie lo pela, nadie lo fuma y nadie está ayudándolo. Adopta a un hermano. Ayúdale. Sí, que no quede de ti. Porque es un trabajo de todos, ese seguimiento que tenemos que hacer. ¿Sale? ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas con claridad que no es un trabajo solamente evangelístico el que tú nos mandas a hacer, sino un trabajo, Señor, de hacer discípulos. Un trabajo de pastoreo, Señor, que implica enseñar y llevar a la madurez a esas personas que toman decisión por ti, Señor. Padre, te rogamos que tú nos ayudes a trabajar con esfuerzo, Señor, con empeño
y hacer esta parte del trabajo evangelístico, Señor. Que no quede de nosotros, Señor. Que no haya personas que mueren espiritualmente porque no se les dio el alimento, no se les dio el seguimiento, Señor. Que seamos como Pablos, afanados y preocupados por la gente que toma una decisión por ti, Señor. Que podamos darle seguimiento presencial o distancia, como sea que fuere, Señor. Porque seamos esos miembros, esas partes del cuerpo de Cristo, Señor, que extienden sus manos para alcanzar a esa gente, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén.